Saludos, bienvenidos una semana más a Reconstruyendo Castilla y León. Vamos a fijarnos esta vez en la primera industria del país, que es el turismo y concretamente en una de sus patas fundamentales, que es la hostelería, los bares y restaurantes. Así que nuestro invitado de hoy, que es el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Usted sabe mucho de ambas cosas, de turismo y de hostelería. Me gustaría empezar con una pregunta muy concreta, una fotografía de cómo está ahora mismo el sector, que lo tiene que estar pasando francamente mal, como es obvio. Pues la fotografía es en blanco y negro, la verdad. Situación muy complicada. El sector hostelero y el turismo se encuentran en estos momentos en la zona cero. Son el epicentro de la grave crisis generada por el COVID-19. Hay dos circunstancias en estos momentos que son la pérdida de confianza por el miedo sanitario, el miedo a la enfermedad que retraen el consumo, el salir a la calle, el asistir a espacios públicos y por otro lado las circunstancias económicas de grave crisis económica que ha generado la pandemia. En este caso hay una prevención al consumo y estos son los dos principales elementos que están afectando al sector. Nuestra radiografía es en estos momentos hay del orden de 40.000 empresas que están cerradas, que no han abierto. Si la situación de crisis sigue en estas condiciones y la falta de ayudas necesarias está en el mismo nivel, podría llegar a las 65.000 empresas destruidas por esta crisis y no sería el escenario más negativo dependiendo de cómo sean las circunstancias de rebrote posteriormente. Claro, estamos en plena campaña turística y supongo que eso también condiciona la respuesta del sector, es decir, que no estará igualmente afectado en zonas muy turísticas desde el punto de vista del turismo internacional que en zonas donde se vive más del turismo nacional. En este sentido quería preguntarle por el caso concreto nuestro de Castilla y León. No sé si eso es una fortaleza, es una desventaja. ¿Cómo está Castilla y León respecto al conjunto de España? Así es, hay tres circunstancias principales respecto de las zonas que estamos abordando. Hay zonas donde la población residente es muy importante. El ejemplo extremo podría ser la típica ciudad dormitorio. Una ciudad dormitorio, al tener toda la población residiendo, es la que menos impactada estaría en esta situación, porque está toda la población y no hay turismo. Está la situación intermedia, que es el caso de Castilla y León, donde es muy dependiente del consumo turístico, pero de un consumo turístico de demanda nacional. Somos los españoles, básicamente, los que componemos esa cesta de clientes. Y luego está el tercer caso, que es el más afectado en esta situación, que es el territorio donde es muy dependiente del turismo y su cesta de turistas es básicamente internacional. Por las restricciones de movilidad y las circunstancias de crisis COVID-19, estas son las zonas más afectadas. Por lo tanto, Castilla y León es una zona donde hay crisis, es evidente, porque la población residente no es suficiente demanda para toda la oferta de hostelería, de bares y restaurantes que tiene, pero tiene en ese sentido una cierta ventaja que le deja en la franja intermedia, y es que su principal pack de turistas es procedente del mercado nacional. Su mercado emisor, Madrid, grandes ciudades españolas, es el principal emisor hacia Castilla y León. Por lo tanto, claro, esa es la parte que hay que trabajar. Claro, decía usted que son el epicentro ahora mismo y hay un problema añadido que es que dependen pues, de los rebrotes, como el conjunto de la economía, pero quizá ustedes todavía más, ¿no? Dependen de los rebrotes de qué vaya a pasar con una supuesta segunda ola del coronavirus. ¿Están ustedes preparados? ¿Hay protocolos suficientes? ¿Se ha hecho desde la Administración? ¿Se está trabajando en esto? Porque ¿aguantaría la economía española y ustedes en concreto un segundo confinamiento? Esta es la circunstancia que más nos preocupa en estos momentos, la aparición de rebrotes por el momento localizados. Nos preocupa que no se hayan tomado los deberes, no se hayan hecho los deberes adecuados porque estamos viendo que el afrontamiento de estos rebrotes está siendo muy similar a lo que ocurrió en marzo. El sector privado, los bares, restaurantes, las asociaciones de hostelería, hemos hecho los deberes. Disponemos desde hace 3 meses de un protocolo completo apoyado en la normativa, en la guía elaborada por el Instituto de Calidad Turística de España y avalada por la Secretaría de Estado de Turismo, y recientemente en Castilla y León se ha firmado un convenio con la Consejería de Turismo para tener disponible este sistema accesible en todas las empresas del sector
de las 9 provincias de Castilla y León. Participan nuestras asociaciones de hostelería sobre el territorio y es un formato que lo que permite es garantizar a los clientes que las normas higiénico-sanitarias que están reguladas por el Ministerio de Sanidad se aplican en esos establecimientos. Hablaba usted de la caída, lógicamente, del turismo internacional, que afecta más en unas zonas que en otras, pero ¿cómo se está comportando el turismo nacional? ¿Creen que va a llegar a cumplir las expectativas de años atrás o vamos a estar lejos también de esas cifras? Bueno, la verdad es que los turistas, nuestros clientes, están en una situación muy conservadora a la toma de decisiones. Son decisiones de último minuto, están esperando hasta el final, porque es cierto que las circunstancias son cambiantes. Creemos que va a haber un gran volcado de uso turístico a zonas de interior, a zonas más desconcentradas, no tan masificadas. Y en este sentido, desde luego, para Castilla y León hay oportunidades, hay fortalezas que componen la oferta turística de Castilla y León para poderse posicionar de una manera adecuada. Vemos que el formato familiar, pequeños grupos, nada de grandes paquetes turísticos y grandes grupos, pero sí un consumo turístico en pequeños grupos, turismo de interior, es un formato muy utilizado a lo largo, y va a ser muy utilizado a lo largo de este verano. Claro, se ha hablado mucho de, por ejemplo, en Italia, en otros países de Europa también, pero en Italia, de un bono turístico, un cheque vacacional para las familias, hasta 500 euros, dependiendo de las circunstancias, para ayudar a familias más desfavorecidas a que puedan salir de vacaciones, a que consuman, a que vayan a restaurantes, a hoteles, etc. ¿Echa de menos medidas de este tipo en España? Son medidas fundamentales, que si las echamos de menos nos dan una envidia los italianos, los franceses, los alemanes. Es el tipo de medidas que están implementando todos los países europeos porque, como digo, las meras campañas, los anuncios en televisión de lo bonito que es un territorio y las ofertas turísticas que podemos encontrar en él, es tirar el dinero. Si no va acompañado de elementos de empuje a la demanda, a que los turistas se muevan del sillón y salgan de casa, la verdad es que estamos con una dificultad. Y eso es lo que están aplicando esos planes Marshall de refuerzo de la demanda mediante estos cheques o bonos turísticos. Los echamos de menos y esperamos que se implementen en España lo antes posible. El problema es, ¿hay dinero para todo esto? Tendrá que haberlo. De igual manera que se ha hecho con otros apoyos a otros sectores industriales, de igual manera que la Unión Europea ha puesto el turismo en el punto 1 como sector afectado y prioritario a la hora de aportar ayudas, lo hemos visto con el caso de Alemania, que no era un sector prioritario hasta que ha llegado esta crisis y se han dado cuenta de lo importante que es, no solamente para la economía, sino para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, la prioridad debería ser esa: salvar las empresas, salvar el empleo y reforzar la demanda. ¿Piden ustedes también medidas fiscales, reducir los impuestos que gravan el consumo en la hostelería? Respecto de medidas fiscales pedimos dos cosas. Primero, la reducción de todos los impuestos al consumo posibles. Desde luego, ya estamos en la hostelería, en el sector turístico, con un IVA reducido a un 10%. Si pudiéramos disponer de un IVA súper reducido durante un periodo temporal limitado, en el que reforzáramos esa capacidad de consumo, sería perfecto. Pero desde luego, en los planes en los que está el Gobierno en estos momentos de revisión de toda la estructura fiscal de nuestro país, lo que pedimos es que no toquen los impuestos que afectan al turismo y a la hostelería. Ir en contra de cualquier elevación de precios, es decir, subir vía fiscalmente cualquier elevación de precios en el sector sería absolutamente contraproducente y un gravísimo impacto en el empleo y en el número de empresas. Bueno, hasta ahora lo que ha anunciado el Gobierno va en sentido inverso, parece ser, ¿no? Más bien hacia una subida impositiva que hacia una rebaja de cualquier tipo de impuesto. No sé si están hablando con ustedes lo suficiente, si ustedes se sienten escuchados por parte del Gobierno, pero lo cierto es que lo que ustedes piden, parece, en el tema fiscal al menos, y lo que parece que se le ronda por la cabeza al Gobierno es completamente distinto. El diálogo nunca es suficiente, estamos requiriendo que se activen esas mesas, que trabajemos con papeles, con datos, y desde luego lo que estamos planteando al Gobierno: es necesario racionalizar el gasto, es necesario combatir la economía sumergida, que para nosotros es competencia desleal también, y desde luego por ahí es por donde tiene que estar la base de mayores recaudaciones y no por la subida de impuestos a un tejido trabajador, productivo, a unas empresas
que ya están soportando suficiente fiscalidad. Los que pagamos impuestos en España ya pagamos muchos impuestos. Lo que tienen que empezar a pagar más impuestos es aquellos que no pagan. Claro, no sé si hay otro asunto que les puede preocupar, que es el tema de la reforma laboral, ¿no? El gobierno parece que anuncia intermitentemente la derogación total, dicen, de la reforma laboral. ¿A ustedes esto les preocupa o al revés? ¿O creen que es necesario hacer una reforma laboral? Cualquier tipo de reforma laboral sobre lo que tenemos en estos momentos sería un error. La estructura del 2012 ha permitido una flexibilidad que ha salvado a España de una crisis y ha sido capaz de generar un volumen de empleo muy importante. En estos momentos, aportar rigidez al mercado laboral en una situación de coyuntura de crisis sería un error mayúsculo. Se lo está diciendo Europa, se lo están diciendo todos los expertos. No se puede aplicar ideología pura y dura a un sistema que ha demostrado su eficacia. Claro, en concreto, dentro del mercado laboral está el asunto de los ERTE. Ustedes están reclamando que no es suficiente la ampliación hasta septiembre y creo que las condiciones en las que se han ampliado tampoco les satisfacen demasiado. ¿Qué habría que hacer? Creo que abogan por ampliarlos hasta diciembre, ¿no? Esa se pasaría por ahí la solución. En estos momentos los ERTEs los hemos aceptado, la regulación actual, como un mal menor. Evidentemente tienen que ir más allá de septiembre y las exoneraciones parciales, desde luego, hay que cambiarlas. Lo estamos viendo con el caso de los confinamientos localizados, es el caso de Lleida y los 8 municipios en los que se ha decretado el cierre. No tiene ninguna lógica que no se aplique la exoneración 100% de todos esos trabajadores que tienen que estar en su casa porque han sido decretados administrativamente el cierre de los centros de trabajo donde tienen su empleo. Por lo tanto, nuestra reclamación es que en aquellos puntos en los que haya cierre total, el ERTE total debe ser con exoneración total. No puede ser con porcentajes. Y desde luego la fecha de aplicación de ERTEs hay que llevarla mucho más allá del mes de septiembre. Seguramente habrá que hacerla coincidir con el momento en el que aparezca la vacuna. Claro, o sea, hasta que no haya vacuna ustedes son partidarios de mantener el ERTE, porque hasta diciembre es dar una patada a la pelota hacia adelante, pero ¿qué habrá cambiado en diciembre respecto a septiembre? Si no hay vacuna, me refiero. Es que seguramente las circunstancias de normalización del mercado no van a concurrir hasta que no dispongamos de una seguridad sanitaria plena. Y esto es la realidad de lo que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Por lo tanto, el gobierno tiene que disponer, vía administración central, o complementariamente en las administraciones autonómicas, debe disponer de fondos de aplicación para el beneficio de las empresas, es decir, para el mantenimiento de las empresas y el sostenimiento del empleo. Claro, porque cuando se habla del mantenimiento de las empresas, en el fondo se está hablando de eso, de mantenimiento del empleo, ¿no? Sin empresas no hay empleo, porque parece que ayudas a la empresa a veces están mal vistas, parece que es favorecer al empresario, pero es que detrás del empresario hay miles de trabajadores. En su sector, ¿cómo es esta proporción? Desde luego es un sector privado en el que hay una gran iniciativa de emprendedores y donde la mayor parte de las empresas son una estructura familiar, una estructura de pequeña empresa. Por lo tanto, en la coyuntura actual son empresas necesitadas de apoyo, de sostenimiento y seguramente de reestructuración. Y esa política solo se hace con recursos, con inversión, con dinero. Y esto es lo que estamos reclamando a las administraciones, que de igual manera que se ha hecho en otros sectores, como ha sido el minero, como ha sido el siderúrgico, como ha sido el naval, como se ha hecho en el agrícola en muchas ocasiones, las reconversiones hay que dotarlas y hay que reforzarlas con presupuesto. No sé, Gallo, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría terminar con un mensaje, sé que es difícil, pero un mensaje de cierto optimismo, si es capaz de darlo mirando hacia el futuro. ¿Hay esperanza? Tiene que haberla, y nosotros somos un sector que lo que fabrica es felicidad. Este es un sector servicios donde nosotros decimos somos personas trabajando para personas y básicamente en los momentos de felicidad y de ocio. Además tenemos el papel tan necesario de llevar el paisaje al plato, es decir, toda la riqueza gastronómica de nuestro país, la celebración, es lo que ocurre en bares y restaurantes, y esto es digno de protección. Estamos seguros que esta circunstancia es coyuntural, lamentablemente se alarga en el tiempo, pero pasará. Lo que pedimos es un esfuerzo a todo el mundo de cumplimiento, de responsabilidad, de las exigencias higiénico-sanitarias que debemos mantener para trasladar confianza a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, de que nuestros entornos son seguros y disfrutables. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje optimista y de cierta esperanza hacia el futuro y les dejamos ya a continuación con un debate
inspirado en estas palabras que acabamos de escuchar, que seguro que les va a interesar también muchísimo. Continuamos aquí en Reconstruyendo Castilla y León.